tienes ahí colgadas las predicaciones si no pudiste estar, cómo Dios tiene, a pesar de que se rompió esa relación perfecta entre Adán y Eva, entre Adán, Eva y Dios, se rompió, cómo Dios tiene un plan perfecto, incluso mejor que la relación inicial de Dios con nosotros e incluso entre personas. Y luego estuvimos hablando la semana siguiente sobre otro tema. Pero me gustaría que recuerdes esto de la alfombra. ¿Te acuerdas de qué iba? Vale, dile a la persona de al lado de qué iba esto de la alfombra. Muy bien, muy bien. Veo que habéis hecho los deberes. Ahora os voy a sacar a uno al azar que salga aquí y lo explique. Alex, tú mismo. No. Muy bien. Como bien recordarás, yo creo ya que si pasa alguien sigue predicando ya. Que sí, la alfombra. Está ahí motivadísimos aquí. Entonces, la alfombra, lo que estaba simbolizando esta ilustración, como las alfombras persas, pues por delante son muy bonitas, pero por detrás tienen muchos nudos y esos son a veces quizás los conflictos bien resueltos y también hay algo ahí abierto que es para que Jesús acabe de poner el lazo. Luego estuvimos hablando de resolución de conflictos y estuvimos viendo cómo realmente Adán, Eva, Abel, Caín, Esaú, Pablo, Demas, tantos tenían conflictos continuamente, vemos en la palabra, los siervos de Abraham con los siervos de Lot. Bueno, es que realmente encuentras mucho. Y estuvimos hablando de cómo se resolvía no solo orando, sino también hablando. Y estábamos comentando el caso de Pablo, Pedro, Santiago, Bernabé y todo el Sanedrín ahí, bueno, y todas las personas que, más que el Sanedrín, pues todos los líderes religiosos de la época y cómo trataron ese tema. Y en ese sentido yo puse de ilustración una naranja, ¿vale? La otra persona que te ha escuchado hablar de la alfombra, ¿vale? Pues ahora, quien no ha hablado le explica lo de la naranja, a ver cómo quedas tú. Venga, explícale lo de la naranja. Bien, bien. Muy bien. Perfecto. Pues sí, ciertamente me dan ganas, ¿eh? Muy bien. Pues mostrábamos una naranja en el sentido de que a veces pueden estar, bueno, de una historia que comenté, que se hizo unos test, que dos personas pueden discutir por una naranja y uno simplemente quiere pues el jugo y el otro quiere la piel. Y bueno, si no hablan, pues no saben realmente cuáles son los intereses, las reglas, los prejuicios, tantas cosas y cómo es bueno pues aclararlo. Y hoy quería hablar de un tercer tema, experimentando libertad. Experimentando libertad. Es un tema, bueno, que Paola y yo estuvimos ahí comentando mucho WhatsApp de qué título le ponemos, ¿vale? Y el sentir que yo tenía es realmente cuando hay un conflicto y nos causa pérdida, o cuando alguien ha hecho algo que nos ha dolido mucho y nos causa pérdida, ¿cómo se restaura esto? ¿Cómo llegamos a experimentar una plena felicidad, una plena libertad? Porque los conflictos nos pueden dejar bien heridos. He visto una marca por ahí de guerra de trabajo del mismo Davy, que tiene ahí una quemadura aquí de esta mañana y dices, wow, ¿no? Trabajando y tal. Pues cómo a veces las relaciones personales, más que algo muy caliente que nos toca, puede dañar nuestro corazón. Y básicamente lo que nos libera de ese daño profundo
puede haber una resolución de conflicto, puede ser algo que nos hizo alguien que ya no está con nosotros, que quizás partió con el Señor, o puede ser algo que nos hicieron hace muchos años y ahora pues ya quizás no hay contacto con esa persona. Puede ser alguien con quien nosotros hemos intentado arreglar las cosas, pero no nos han aceptado el poder quererlo hablar o quieren hacer la suya. Y dices, ¿y cómo resuelves eso en tu corazón? Y básicamente quería hablar de lo siguiente. Eurovisión. Todo iba para hablar de Eurovisión. Que Ucrania gane está bien, pero que España no sea la segunda duele. La primera vale, pero la segunda, y tener personas en la iglesia que son de Gran Bretaña y que hayan quedado segundos, me incomoda. Me incomoda, o sea, es algo que lo quiero manifestar públicamente. Y me gustaría que vinieras aquí porque te quiero pedir perdón. Ven aquí, Peter, ven. Sí, salga. Ven, Peter. Un aplauso aquí a Peter. Ponte aquí. Nada. Bueno, acepto que quedaron segundos, ¿vale? Hemos quedado de terceros y lo superaremos. El año que viene, ¿vale? Pero tú imagínate ahora que realmente estoy muy dolido por esta circunstancia y Peter, lógicamente, ha quedado segundo en Eurovisión con su país y tal, y Irlanda, no olvidemos, es Irlanda, pero está dentro de Gran Bretaña, y imaginemos que yo estoy muy dañado por eso. Peter hace su vida normal, haz tu vida normal. Vale. Oye, tú tienes una vida normal muy divertida. Y amén. Y resulta que yo estoy dolido. Dice la palabra que si yo estoy dolido es como si yo le cogiera de la camiseta. Y entonces, imaginemos que Peter va caminando hacia el fondo. Y yo, como estoy dolido, estoy agarrado a lo que él va haciendo. Estoy lamentándolo en mi corazón, lamentándolo en mi mente. Él hace su vida normal, puedes ir hacia el otro lado, pero yo quedo atado a él. Y hay una palabra en el griego que me encanta, apienai, que dice, que nosotros lo hemos traducido como perdón, que significa dejar ir. Dejar ir, apienai. Perdonar en el corazón es dejar ir. Es dejar ir. Y es curioso porque cuando no perdonamos a alguien que nos ha hecho daño, podemos pensar que es que no se merece mi perdón. Y es que es al revés. Eres tú que no te mereces vivir sin dar el perdón. Porque quien te estás condenando eres tú, no es la otra persona. Peter vive feliz. Pero yo, en esa ilustración, estoy encadenado a él. Y luego te enteras, es que se fue a Mallorca con el dinero no sé qué, en el fondo con mi dinero porque me robó. Y ese está en Mallorca tan tranquilo tomando el sol. Pero el que ha quedado dañado es el corazón. Muchas gracias. Sigue con tu vida. Y decía que era difícil poner un título porque quería hablar de experimentar libertad a través del perdón, pero no poner el típico título, el perdón y tal. Pero es verdad que es lo que libera al alma. Sino cuando sabemos que Jesús nos ha liberado, es porque ha perdonado mis pecados. Libertad es sinónimo o es consecuencia de un dejar ir, de sentirse en absoluta paz. Espíritu Santo, quiero que traigas a revelación personas que quizás nos han dañado o nos hemos imaginado alguna situación que nos ha incomodado, que nos ha hecho quedar atados en el alma, entristecidos, incluso que hemos tomado decisiones en función de esos hechos. Ahora ya, Señor, queremos que tú liberes con poder de toda falta de perdón.
en tu nombre. Amén. Yo tenía un primo, bueno, yo tengo familia por parte de mi madre en Málaga, y hace muchos años yo pude estar en una conversación con un primo que realmente era primo de mis abuelos, o sea, un hombre mayor. Y a veces él hablaba de su hermano, y estoy hablando de una persona ya entrada en 68, 70 años, y hablaba de su hermano y lloraba. Y lloraba de rabia diciendo, es que mi madre siempre prefirió a mi hermano. Y yo pensaba, toda una vida atormentado por lo que ha vivido en su infancia, hasta ese punto que delante de unos primos casi desconocidos no puedas contener las lágrimas porque tu corazón está en aflicción, teniendo él su vida con su casa, con su jardín, con sus hijos, con sus nietos, con su Málaga, ¿vale? Porque es un lugar precioso para vivir. Y estaba atado a la decisión de su madre de preferir a su hermano antes que a él. ¿No te parece doloroso? Y voy a decir otra palabra un poco... ¿No te parece absurdo? ¿Qué necesidad hay hasta llegar a ese punto? Y yo te quería mostrar algunos aspectos... No, la naranja ya, ¿no? Fíjate, no es Génesis, perdón, es Mateo. Es el... que no traiga confusión, lo quito. En Jesús, cuando dice que nosotros oremos al Padre, fíjate lo que viene a decir. La oración del Padre Nuestro, que es una oración modelo, evidentemente no tenemos que hacerla de forma repetitiva, pero ilustra muy bien. Dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo y también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Hasta aquí alguien puede dudar de algo que se haya dicho? ¿No puede encajarlo por algo? Creo que está todo muy claro. Dios santo, precioso, venga tu reino, quiero experimentar las cosas del reino. Dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, nosotros somos perdonados también en función de cómo perdonamos a los demás. Conoces la parábola de los dos deudores, un hombre muy rico que tenía un deudor, que ese deudor tenía que haber pagado un coste como de 160.000 días de trabajo, o sea, imposible, y fue perdonado. Y ese hombre fue caminando y luego se encontró a otro que simplemente le debía una factura como de 3 meses trabajando. Y le dijo, ¿qué? Pues ahora vas a ir a la cárcel hasta que no me pagues. ¿Qué estás haciendo? Evidentemente fue reprochado por el Señor diciendo, yo te he perdonado una carga económica tan alta y tú por esta miseria estás llevando a la cárcel a ese hombre. Siendo Dios Jesucristo que murió por ti en la cruz y por mí, habiéndote perdonado de una muerte en condenación en el infierno por la eternidad, ¿acaso no vas a perdonar a tu hermano? ¿No vas a perdonar a tu madre? ¿No vas a perdonar a tu hijo? ¿No vas a perdonar a un amigo por cosas tan pequeñas en comparación? Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y ahora sí es Génesis. Y tenemos una historia que yo cuando he hecho encuestas ahí entre los jóvenes, a veces también entre los adultos, que dicen, dime cuál es el personaje que más te gusta, que aparte de Jesús, de la Biblia. Y a unos Pablo, a otros Pedro, a otros Abraham, pero mucho reincide sobre
el nombre de José de Egipto. ¿Sí? José de Egipto es una entrañable historia y fíjate cómo empieza esta historia donde hay un tema de perdón muy transversal. Amaba a Israel, Jacob amaba, tenía 12 hijos, pero amaba Israel a José más que a todos sus hijos, ¿vale? Había un favoritismo aquí también, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Es decir, tenemos una situación de nuestro padre está teniendo un preferido entre nosotros, es José, ni siquiera es el primogénito, Rubén, ¿qué pasa? ¿Por qué? Y en el corazón del resto empezaba a haber una amargura y aborrecían de forma especial a José. La cuerda se iba tensando cuando Jacob le regala una túnica de colores a José y cuando incluso José un día, inocente o no, tuvo un sueño viendo que las estrellas y el sol y la luna se postraban delante de él, delante de una estrella que le representaba a él. Y todo quedaba claro de que su padre y su madre y todos sus hermanos un día se postrarían delante de él. Y también veía espigas que se postraban delante de un manojo que era principal, que era el mismo. Y lo comentó a sus hermanos y a sus padres. Y entonces todavía le aborrecieron más. ¿Qué pasa? Que cuando hay una amargura de corazón así, evidentemente el pecado, y puedes apuntar esto si quieres, el pecado tiene su camino completo. Es decir, igual que la palabra de Dios cuando brota al final da fruto, el pecado cuando brota, la falta de perdón cuando brota, tiene también su fruto y se va a transmitir en hechos, en decisiones, en motivaciones y va a continuar la historia. Resulta que evidentemente eso sucedió y fue José pues vendido, lanzado a un pozo y luego va a ser vendido a unos esclavistas en Egipto. Van a ir allí a un lugar de pastoreo, los hermanos van a empezar a hablar, ¿qué hacemos con José? Míralo con este vestido. Y entonces deciden lanzarlo a un pozo y casi decidieron matarle, pero bueno, intervino ahí el hermano mayor y entonces al final no le mataron, pero sí que lo vendieron a los egipcios. Al venderlo a los egipcios, imaginaos, vuelven los hermanos con Jacob, tomaron la vestimenta de la túnica de colores y la rociaron de sangre como que un animal salvaje lo hubiera devorado. El padre totalmente deshecho al pensar que su hijo había muerto. Por otro lado, los hermanos, José fue vendido delante de una plaza, delante de un mercado, para que cualquier mercader lo comprara como esclavo. Así encontramos, hoy tenemos problemas con, lo dejo aquí, y encontramos que va a haber aquí unas circunstancias que va a empezar a vivir José. Y muy rápidamente te lo voy a decir, pero quédate con este título. Dios encaminó a José a través de un proceso que va a tener diferentes fases. Dios encaminó a José a través de un proceso que va a tener diferentes fases. Y fíjate cómo es este proceso. Él había tenido un vestido que era ese traje normal. De pronto es cambiado por un vestido de colores. De pronto ahora es sacado ese vestido de colores y queda como desnudo. Es vendido como esclavo. Resulta que hay un hombre que es rico, Potifar, lo toma en una casa, ve que es un hombre fiel y en esa casa hay un momento que solo está la mujer de Potifar
intenta abusar de este hombre, de José. José era un hombre que estaba administrando absolutamente todo bien, estaba cómodo en esa casa. Pero dice la palabra que cuando vino esta mujer a abusar de él o querer tener esas relaciones íntimas con él, José decía, no, jamás, mi Señor no está, tenía su corazón para Dios, ¿cómo va a hacer esto? Y él lo que hizo fue huir. Al huir, la mujer de Potifar le tomó del manto y se quedó con sus ropas, y él huyó. Dice la Escritura, sucedió pues que cuando... Ahora. Y ella, Génesis 12, 39, 12, dice, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ellas y huyó y salió. Por tanto, salió y fue pues condenado como intento de abuso hacia esta mujer y fue encarcelado. De pronto hay un nuevo traje, un nuevo vestido para él, el de preso. Por tanto, llega a la cárcel, está preso y hay otros señores que tienen sueños, él interpreta los sueños, todo queda ahí. Pero hay un momento que estando en la corte, uno de los que habían escuchado ese sueño interpretado por José, que había salido ya de la cárcel, el copero del rey, escuchó que Faraón tenía un sueño que no podía interpretar. Y entonces el copero dijo, hay un hombre llamado José en la cárcel que él interpretó un sueño para mí, por eso estoy ahora contigo. Y entonces dijo, vale, que venga conmigo. Y fíjate, en Génesis 41, 14 llega a decir, entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Pudo José entender el sueño, interpretar el sueño, y finalmente José fue nombrado hasta segundo de Faraón. Dice la Escritura 41 del libro de Génesis, dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, su propio anillo, Faraón, y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro sobre su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Fíjate que José ha cambiado muchas vestiduras. Dios le ha cambiado del traje de judío a la túnica de colores. De la túnica de colores a estar prácticamente desnudo en el fondo de un pozo. A ser sacado de ahí y ponerle traje de esclavo a un traje de administrador, de traje de administrador a traje de preso en la cárcel, de preso a vestiduras más refinadas para interpretar el sueño y de vestiduras más refinadas hasta las vestiduras de segundo de Faraón. Fíjate que en el proceso de Dios cada etapa estaba medida y cada una tenía una vestidura concreta. Pero había una vestidura en el fondo de su corazón que todavía no había cambiado. Todavía no había perdonado a sus hermanos. Lo habría pasado mal en casa de Potifar, en la cárcel, hasta en el palacio con Faraón, o hasta siendo segundo de Faraón. Pero el dolor de restauración con los hermanos no se llevó a cabo. Fíjate cómo puede destrozar una vida el hecho de no perdonar. Finalmente, Egipto fue un país, una nación muy próspera, y de Canaán vinieron muchas personas a comprar alimento y, entre comillas, casualmente, a lo que yo le
le diría diosidencia, las coincidencias de Dios, diosidencias. Dios hizo que fueran precisamente delante de José los propios hermanos de José a pedir comida. Y en ese encuentro José los vio y se tuvo que esconder para llorar de amargura el dolor que tenía en su corazón. Finalmente hay diferentes episodios de cuando los encuentran. Dice, aquí falta algún hermano, si es Benjamín, él lo sabía, pues id ahora por Benjamín, pero dejadme como rehén a un hermano, a Simeón. Entonces se van a por Benjamín, van a traerlo, lo traen, le dan vestiduras nuevas, se vuelven a ir, pero dentro del equipaje de Benjamín le pone una copa como que la hubiera robado, entonces tienen que volver apresados y al final, después de tanta triquiñuela, al final reconoce que son sus hermanos y se abrazan llorando y hay reconciliación. A mí me sorprendía por qué hay tantos capítulos que hablan simplemente de ese encuentro con los hermanos de ahora van, ahora vienen, ahora traen, ahora llevan. Y es simplemente, yo creo que Dios está expresando todo el trajín y el proceso que vivimos dentro del corazón cuando no hay perdón. A veces solo tenemos un dato de esa persona que se fue a Mallorca, que yo decía, pero dentro del corazón hay mil esquemas, y si le digo, y si me dice, y si tal, y si tenía que haber dicho, y es que cómo, qué, y el otro, pero he visto un ejemplo similar que me entenderá, y al final todo es muy mezclado, y hay como mucha batalla y mucho capítulo dentro del corazón. Y simplemente con esta parte de la porción de la escritura y de la vida de José, te voy a llevar a un versículo que para mí cuando lo leí me rompió todos los esquemas. Génesis 50:20. En una conversación de José con sus hermanos. Les dice, Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas mi Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y es que a veces nosotros podemos pensar que por la maldad de los hermanos José acabó en la cárcel. Qué malos eran. Podemos pensarlo. Pero cómo Dios tenía todo previsto a pesar del mal, sin duda, cómo hasta lo malo lo utilizó para bien, para sacar al final a José y ponerlo en un lugar de preeminencia y poder traer equidad a la tierra y traer alimento a su propio pueblo. Y cuando nosotros nos agreden el corazón, nos lastima algo, hay algo que no entendemos y no nos encaja y estamos dolidos, quizás Dios nos está llamando a abrir un poco la ventana y decir, sí es cierto, me ha hecho mucho daño, se ha quedado con dinero, a nivel de relaciones, pues, no sé, ha hecho esto, aquello y aquello. Me ha hecho perder el puesto de trabajo, no lo sé, cada uno sabe qué circunstancia ha vivido o vive. Pero en el fondo del corazón tiene que haber esa ventana más abierta diciendo, pero Dios lo permitió. Pero Dios tiene un propósito con esto. Pero Dios quiere que bendiga a otros en otra manera. Si no me hubieran despedido de ese trabajo, sí, por ese compañero, pues ahora no estaría en este otro nuevo, donde quizá Dios me llama a bendecir. Es decir, ¿qué propósito? ¿Para qué lo hizo Dios? ¿Qué Dios está haciendo en esa nueva circunstancia? ¿Qué nuevo vestido te ha traído Dios para que tú seas de bendición? Y algo precioso de la vida de José es que en cada momento daba ejemplo y era de ejemplo. En Potifar, en la casa administrando, en la cárcel, con Faraón. Y voy a un segundo punto, mucho más breve. Simplemente te quería dejar con ese Dios de procesos y que Dios tiene siempre la última palabra y hay un para qué mucho más hermoso. Un segundo que es que Dios también cuando nos lleva por un proceso así,
no solo quiere bendecir a otras personas en una forma que no imaginamos, sino también que quiere probar nuestro corazón y ver hasta dónde llega. Y fíjate que no es cuestión de solo tener dones o capacidades o posibilidades para bendecir a muchos, sino también Dios quiere trabajar nuestro carácter. El de aquel que nos hizo daño, Dios ya se ocupará. Él es juez de ti, de mí. Y fíjate simplemente en un par de detalles en la Escritura que seguramente te van a sorprender. ¿Cómo era el corazón de José? Todo apuntaba a que José sí que es verdad que era elogiado por su padre, pero algo de orgullo posiblemente había porque sostentaba contento esa túnica de colores y luego cuando recibía sueños los publicaba y eso todavía enardecía más el corazón de sus hermanos, hasta de sus padres, que los entristecía. Pero fíjate ahora cómo Dios habla en... No, hay caos. Os lo leo, ya está. Fíjate cómo Dios va a encaminar el corazón de José. Cuando José está en la cárcel interpreta, y está el copero y está el panadero, José sabía que interpretaba sueños. Y entonces, en esos sueños que interpretaba, venga, voy a intentarlo otra vez. Ahora, en esos sueños que interpretaba, 48 dice, ellos le dijeron, el copero y el panadero, hemos tenido un sueño estando en la cárcel y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Comentádmelo ahora. Ese comentádmelo ahora, pues es un poco pretencioso, como diciendo, comentadme porque yo sé lo que va a querer decir Dios. Y fíjate que todavía tuvo que quedarse unos años en la cárcel y años después fue levantado hacia Faraón porque tuvo un sueño. Y fíjate la reacción tan diferente que tiene delante de Faraón cuando tiene el sueño. Entonces Faraón envió, llamó a José, lo sacaron apresuradamente de la cárcel, se afeitó, mudó sus vestidos y vino a Faraón y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. El elogio está dado, es muy fácil ahora decir, pues sí, lo hago. Pero respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Ni siquiera dice a través mío. Cuando antes decía, bueno, comentadme cómo vais a tener la solución, ahora dice, no está en mí. Dios dará a Faraón. No sé cómo. Y ves cómo se ve cómo el nombre de Dios queda enaltecido y el posible orgullo de José va apagándose para crecer la humildad en él. Y a veces cuando nosotros somos dañados por alguien o pensamos que ha habido una injusticia, Dios en esa situación que permite también quiere trabajar nuestro corazón. ¿Qué hay de lealtad? ¿Qué hay de amor? ¿Qué hay de sencillez? ¿Qué hay de honestidad? ¿Qué hay de guardar los labios? ¿Qué hay? ¿Qué hay de cuidar el testimonio, que se suele decir? ¿Qué hay en los momentos de presión? Y una frase que he dicho en más de una ocasión, la prueba, prueba. Y entender cuando hay una injusticia no es más que una prueba para cómo está nuestro corazón, qué emerge de ahí. Y finalizo dándote un tercer punto, más breve incluso. El primero, cuando alguien nos ha hecho daño y hay falta de perdón, simplemente quiero que abramos la ventana y decir, Dios quiere que bendigamos a otros a pesar de esas circunstancias, porque Dios nos lleva a otra situación o a la misma persona que nos ha hecho daño, evidentemente. Dios quiere que sigamos bendiciendo, como hizo José con sus hermanos. Un segundo es que Dios en ese proceso tan extraño
Dios trabaja en nuestro corazón y quiere hacer emerger la respuesta de Dios. Y un tercer punto que te quería transmitir es que José se convirtió en una ilustración del mismo Jesús. Igual que las vestiduras de hijo predilecto del Padre, esas vestiduras de colores preciosas, así el Padre tenía en el cielo a Jesús con las mejores vestiduras. Pero fue despojado de esas vestiduras para Jesús venir desnudo a esta tierra casi como si fuera su cárcel. Esas vestiduras fueron manchadas con sangre como Jesús en la cruz fue la persona que había de sangrar por tu pecado y por el mío. Fue el sacrificio. Fue vendido, fue entregado como un esclavo. Pero luego, después de morir, fue al Seol, al infierno, a lo más profundo, por 3 días y luego resucitó. Y sus vestiduras cambiaron y fue sentado en el lugar de autoridad con el Padre. Espléndido, gobernando todo el universo de nuevo, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Igual que José fue levantado a un lugar de preeminencia para dar de comer y vida a muchos, Jesús fue levantado para darnos vida si reconocemos su muerte y resurrección. Y simplemente te dejo con esos puntos. La importancia de soltar, de soltar. Acabo con la historia de esta mujer. Precisamente el 8 de junio, queda menos de un mes, de 1972, por tanto hace 50 años. Ella era pues una de las niñas, la niña que está en protagonista de esa fotografía que he puesto lo más pequeño posible porque es un poco dura, de una escena bélica que había entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Estos chiquitos que habían por ahí, la niña pues tenía 9 años, ella sufrió juntamente con las personas alrededor un ataque precisamente de los suyos. Era ella de Vietnam del Sur, estaba escondida en un edificio y vinieron aviones de Vietnam del Sur porque esa ciudad estaba tomada por los de Vietnam del Norte. Y entonces lanzaron pues un producto que era erosivo, y si corrían sin ropa era porque de ese mismo químico les quemó toda la ropa. Y les produjo, por ejemplo, a esta chica, les produjo quemaduras en toda la espalda, en partes del cuerpo, de 3er grado, muy serias. Y tuvo que ser intervenida, algo muy grave, como cualquier guerra. Kim Phuc es esta mujer. Esta mujer, podéis imaginar, con pocos años, pues vivió esta escena. De hecho, esa fotografía fue tomada por un fotógrafo que ganó un premio Pulitzer declarando qué estaba pasando en Vietnam, y eso hizo que el presidente Nixon se implicara en la guerra y fuera el inicio de acabar con esa guerra. Pero para ella no era suficiente tener una foto que acabara con la guerra. Ella tenía rencor y falta de perdón en su corazón. El gobierno de Vietnam del Sur la tomó como agente político, la envió a otro país para estudiar medicina y casi fue una heroína, pero ella tenía amargura en su corazón. En la biblioteca de la universidad empezó a mirar libros y empezó a mirar diferentes religiones hasta que encontró una Biblia y empezó a leer. Y en el Nuevo Testamento entendió el fundamento del cristianismo, que Jesucristo, siendo Dios, no tuvo como cosa que aferrarse, sino venir a la tierra y morir por nosotros y por ella misma. Y ella con 19 años reconoció sola a Jesucristo. Y ella tiene escritas frases como la siguiente: desde que me convertí al cristianismo,
tengo una maravillosa conexión con Dios. Mi relación profunda con Jesús y con el Padre. Dice que ella oró pidiendo ayuda. Dice, a partir de ese momento aprendí a perdonar. El vestido del cristiano, querido hermano, querida hermana, es el del perdón. Ese es el vestido que tú y yo tenemos que llevar, el del perdón. Porque experimenta libertad, porque da el reflejo de quién es Jesús, porque da testimonio, porque reconocemos que quizás si hemos perdido algo, es porque Dios quiere trabajar en nuestro corazón, porque Dios quizás nos rodea de esas personas o de quien nos ha agraviado y los vamos a bendecir igualmente. Y ella lo supo hacer. Utilizó precisamente su influencia para crear una organización, y es por eso que sale fotografiada, que ayudan a miles de personas en situaciones de guerra con su propio nombre. Y es la imagen de algo más que simplemente una niña corriendo, perseguida por el quemor de un producto químico que está destrozando tu vida, tu niñez y el resto de tu existencia. Ella encontró un libro que quemó mucho más que sus ropas, quemó su corazón y lo transformó y le dio esa capacidad de entender cómo fue perdonada delante de Jesús. Y diciendo, si me ha perdonado más de 160.000 días trabajando, me ha perdonado una eternidad trabajando, picando duro en el infierno, me ha perdonado, ¿cómo yo no voy a perdonar al piloto que lanzó ese producto? A esa confusión de los generales, ¿cómo no lo voy a perdonar? Y así es el perdón, experimentando libertad. Amén. Amén. Oramos.